Les vamos a invitar a ver la pieza que nos ha preparado nuestro compañero Paco Alonso, que nos va a explicar lo que es el almuerzo, una comida que nos define mucho a los valencianos. La cultura del almuerzo gana de calle a la cultura de la tapa en Valencia. Es curioso ver la gran variedad que existe de posibilidades a la hora de degustar un buen almuerzo. Pero el 50% del éxito de un bocata está en el pan. Y aquí hay unos panes muy especiales, pensados para abrir su corazón. Antiguamente a lo que eran nuestras harinas que eran de regadío y eran harinas muy blandas, entonces era un pan que no subía mucho, que no tenía mucha miga y que tenía bastantes alveolos también, ¿no? Como por ejemplo la pataqueta y lo que es el rollo valenciano, ¿no? En el mercado central podemos encontrar una variada oferta, como el tradicional entrepà de tollineta. Atún en aceite y hacemos como una especie de ensaladita con tomate, huevo duro, pimiento verde, cebollita roja y aceitunas rellenas con anchoa. Un bocadillo sin allioli es como un jardín sin flores, imprescindible para acompañar el de sepia a la plancha, todo un clásico. Li posem un poquet d'allioli a la base del pa, després és un bocadillo de sepia en salseta meri, que és molt típic d'ací, una salseta meri feta en julivert, oli, all i llima, i la sèpia, que nosaltres la tallem grossa, la marquem en la planxa i procurem fer-la molt poquet perquè tingui aquesta textura de sèpia suaveta i bona. Nos despedimos del mercado central con... Mare meua! Este bocadillet porta botifarra de ceba, que és una botifarra artesana, que nosaltres la comprem en Montserrat, porta un ou remenat, i després acabem per donar-li un poquet de frescor i en un poquet de pimentón salmorra. Si existiera la Michelin del bocata, las estrellas serían valencianas.